Hola, ¿cómo están? Los saluda Joaquín Jiménez y nuevamente con un video intentando mostrar algo interesante de nuestro juego. Hoy traigo una partida que se jugó en el IRT de Misiones en 2018 con el fuerte jugador local Esteban Carlino. Y la partida es interesante porque muestra algunas sutilezas en la defensa Grunfeld y una de las formas de luchar por el centro. Tenemos que recordar que existen tres formas de luchar por el centro. La primera y la más clásica, cuando ambos colores ocupan el centro, ejemplo, apertura española, el gambito de dama. Tenemos aperturas más modernas, donde un bando ocupa el centro y el otro intenta agredirlo desde lejos, por ejemplo, la defensa india de rey, la defensa Grunfeld, que va a ser este caso, o todas las defensas india de dama, Nimzo India. Y tenemos por último ya aperturas hipermodernas del estilo de Reti, donde ningún bando ocupa el centro y lo agreden con sus piezas desde lejos. Especialmente los alfiles fianchetados, serían apertura inglesa, apertura sistema Reti. Hoy les traigo una defensa Grunfeld que ejemplifica muy bien el segundo caso, donde las blancas ocupan el centro y el negro ataca con todo lo que tiene el centro de peones blancos. La defensa Grunfeld es D5 en este momento y el blanco tiene algunas opciones como alfil G5, G3, dama B3, pero sin duda la variante principal y una de las más comunes es la variante del cambio, donde el blanco tiene un fuerte centro de peones, cierta ventaja de espacio, y a cambio las negras van a tener muchas líneas y piezas para atacar fuertemente al centro blanco, ¿no es cierto? Y sobre todo la columna D. Así que la lucha es por demás interesante. Y aquí el blanco tiene muchas opciones. Durante un tiempo, luego del mundial, como siempre los mundiales marcan tendencia en las aperturas, Karpov se decidía por el alfil C4. Y luego de estas jugadas, él llegó a imponer la moda de la variante Sevilla. Tiene ese nombre porque el mundial se jugó en el 87 en esa ciudad española. Y aquí es donde Karpov elegía la variante Sevilla. Alfil por F7, entrega la pieza, gana un peón. A cambio, el negro, que era Kasparov habitualmente, no solo en ese match, sino después hay más partidas de entre ellos con esta variante, obtenía mucho contrajuego y líneas para sus piezas, en una lucha de estilos típica entre ellos dos grandes jugadores. Kasparov intentó dama D6, Karpov juega E5 por un lado para proteger H2 y luchar contra el alfil fianchetado. Y esta era la posición crítica. En un primer momento Karpov se decidía habitualmente por dama C2. Y la última partida entre ellos fue fuera del mundial, fue en Belfort. Karpov introdujo la novedad dama A4 y ahí recién volvió a C2. La idea fue que aflojaba un poquito más las casillas blancas. Por ejemplo C6, donde habitualmente vuelve el caballo para presionar el centro. Y obtuvo una magnífica victoria. Después las negras mejoraron la variante y en esta posición fue Ivanchuk, por lo menos el primero que yo vi jugar, el golpe E5. Y después de esto trajo el caballo ya al centro, lo activó y consiguió muy buena posición en una partida con Georgiev. Después se jugaron más partidas, pero creo que la línea prácticamente dejó de jugarse, ya que el negro no tiene problemas y la iniciativa es muy molesta. Después se volvió en esta posición a la variante más antigua, que involucra un interesante sacrificio de calidad. Las blancas, a cambio de la calidad, tienen la ventaja de espacio y una potente pareja de alfiles. Por último, y mucho más antes, en esta posición ya tenemos, además de la que se jugó en la partida que vamos a ver, caballo F3. En los años 90 esta era la línea de moda. Las blancas sacrificaban un peón
a cambio del centro, columna para la torre, y la batalla recién comenzaba y se producían novedades tras novedades. Una lucha muy interesante para estudiar. En este caso, alfil E3, que también fue jugada por Karpov, pero en un mundial siguiente, en el 90. Me parece que es un poco más sólida. Y es una cuestión de estilos y de gusto nada más. Kasparov en un intento posterior jugó dama a 5 contra Kramnik, pero las cosas no salieron como él esperaba. Kramnik introdujo torre por B7, capturando un peón, tomando el peón sacrificado y ganando una partida excepcional que fue el inicio de su conquista del campeonato del mundo. En este caso el negro se decidió por enroque, y aquí la jugada correcta debe ser dama a 5, presionando el flanco dama y el centro, como se jugó en Kasparov, como les dije en el match del 90. Ahí Karpov creo que introdujo una interesante H4, pero finalmente la partida terminó igualada en tablas. En el mismo match, Kasparov eligió también alfil G4 como eligió el negro en esta ocasión, que es dudosa, justamente por la jugada que hace ahora el blanco, y que es la que introdujo Karpov, que es caballo G5. Y deja el alfil apuntando el vacío. Lamentablemente para mí no me recordaba bien toda la línea. Aquí yo sabía que la jugada era H3, pero me agarraron unas dudas y me decidí por una continuación errónea, que vamos a ver más adelante. H3 la jugada correcta. Durante la partida, no sé, algunos fantasmas veía después de caballo por D4. El caballo que saltaba dando un doblete y el alfil podía venir a capturar la torre. Cosas raras que sin embargo no pasa nada, el blanco simplemente captura. En una partida se jugó torre C8 y luego de estas jugadas los dos peones libres del flanco dama no llegan a compensar del todo la pieza sacrificada. Hacer el jaque doble, el jaque y el doblete de la torre con el descubierto no conduce a nada. Esta posición es clara ventaja blanca, si no es decisiva ya. Así que no queda más que jugar como jugó Kasparov, y Karpov le dio una clase de ajedrez posicional en esta partida. Si bien el match fue muy favorable a Kasparov, esta fue la única vez que Karpov pudo imponer su juego. Luego de estas jugadas viene la magnífica maniobra de Karpov, que es torre C6, aprovechando la debilidad de la primera fila, y obtuvo la victoria después de apoderarse de la columna C y mejorar poco a poco sus piezas. Seguramente lo que pasó por alto en negro acá es que no podía capturar la torre por el jaque y alfil H6 con ventaja decisiva. Pero volviendo a la partida y mirando la posición, en este caso yo jugué E5. A todas luces, una jugada cuanto mínimo dudosa. Me parece que si bien lucha contra el potente alfil de la Grunfeld, le quita presión al peón de D4, cede en demasiadas casillas en el centro. Una de ellas es D5 y queda el peón retrasado. La dama tiene una casilla excepcional, va a presionar a G2, el alfil no va a poder salir. Entonces la jugada a todas luces no debe ser correcta. Correctamente el negro castiga enseguida. Tiene una super dama centralizada, muy difícil de desalojar por el momento. Y acá las cosas ya no marchan bien para las blancas. Una idea que estuve revisando ahora cuando analizaba la partida era F3, pero en una partida, no sé, nunca se me hubiese ocurrido jugar F3 acá. No es una jugada típica de la Grunfeld jugar F3, G4. No tiene buena pinta para las blancas esta posición. El negro tiene un peón de más, si bien está doblado en el centro y la pareja de alfiles blancas pueden hacer daño. El rey no está del todo seguro. Los peones
en G4 y F4 son bastante débiles. Así que, si bien está complicado, no era el juego que yo esperaba hacer durante la partida. Después de dama D5, hice otra jugada dudosa que es H3. Aquí el alfil ya se puede ubicar cómodamente en F5. Como vemos, la dama esta molesta muchísimo con el control sobre todo el tablero y la presión que ejerce. No deja salir al alfil libremente. El negro sigue con su plan correctamente de presionar el centro, el plan de la Grunfeld. El negro no puede desviarse de presionar y presionar y presionar el centro. Y intento reacomodar las piezas. Alfil E4, otra jugada muy buena. Controla las casillas blancas del centro. Presiona F3. Es una forma de aumentar la presión sobre D4. Aquí dama D7, otra muy buena jugada. Y hay que sostener el peón central. Ahora podemos recordar una frase, no sé si es de Tartakover o de Tarrasch, que el ajedrez muchas veces es la historia de la tragedia de un tiempo. Aquí el negro ya tiene todas las piezas bien ubicadas. El caballo de C6 que presiona D4, el alfil en la diagonal, la torre y la dama, el alfil que presiona un defensor del centro. Entonces era el momento oportuno de F6. F6 ya tocando el centro y desestabilizando por completo a la posición blanca. Una jugada natural como enroque. Sin duda no conduce a nada. Después de esta captura en el centro, tomar de alfil hace que perdamos pieza. Y tomar de torre hace que quedemos en esta posición con peón de menos. Se puede luchar por las tablas, pero es muy triste para las blancas tener que luchar esta partida, que a todas luces le va a costar igualar la partida. Entonces volvemos a la ruptura de F6. Las blancas tienen que buscar otras alternativas y dama B2 puede resultar interesante. Saca a la dama de la presión en la columna, la activa en cierta medida presionando B7. Aquí el negro tiene F5 amenazando F4, eliminando un defensor del centro que podría ocasionar la pérdida de un peón. Y aquí nuevamente tenemos enroque que nos lleva a esta posición bastante triste nuevamente para las blancas. Otra vez tenemos que defender un final. Si bien hay más piezas, el final con peón de menos no es muy agradable. Y evitar F4 afloja muchas casillas. El negro tiene un super alfil en D5. Tiene la torre ubicada en la columna abierta, el caballo listo para hacer algún descubierto, y las piezas blancas no sincronizan bien, no están bien coordinadas. La posición es de clara ventaja negra. Así que si nos detenemos otra vez en esta posición crítica, vemos que el negro jugando F6 castigaba por completo el error blanco de E5 en la apertura. Sin embargo, después de pensarlo un rato, el negro apartó la dama de la columna, creyendo que, o estimo yo que él pensó que la torre iba a molestar mucho más a las blancas en esta columna. Y luego de dama B2, al salir la dama y romper recién ahora en F6, ya la posición no es tan clara de ventaja negra. Porque aquí ya las piezas blancas tienen casillas. Al no estar la dama clavada en D2, como estaba en el caso anterior, se pudo recuperar el peón en el centro. Y el negro ahora debió haber jugado dama C7. Y esta posición
Creo que está totalmente igualada. Si bien hay lucha y se puede seguir jugando, la posición es igualada. Sin embargo, aquí cambió y ahora creo, o la posición blanca me parece un poco mejor, porque las piezas que quedaron en el tablero, no nos olvidemos el consejo de Capablanca de que siempre hay que mirar lo que queda en el tablero, no importa qué es lo que sale, porque ya no está. Tiene mejores piezas. El alfil de repente es un alfil activo. El alfil blanco también puede venir a C4 a molestar, puede ir a G4 y colaborar en apoderarse de la columna C, quitando la casilla C8. El peón de E5 está restringiendo fuertemente al alfil de G7 y sin duda puede ser sostenido rápidamente con F4. Así que de repente, por haber perdido quizás la oportunidad una jugada tarde, el negro se encuentra con una posición un poquito peor, pero jugable. B6, intentando cortar de raíz la presión del alfil, se encuentra con que las piezas blancas son mejores a las negras y la posición es de cierta ventaja blanca. Falta mucho, pero pueden jugar libremente y presionar en ambos flancos del tablero. El negro prefirió jugar dama B8 y ahora sí se decidió por B6. Aquí era interesante, torre de 4 es la que elegí en la partida, pero era interesante alfil C4 y mejorar las piezas de esta forma. Son pequeñas mejoras que van haciendo a obtener más ventaja. Torre de 4 a mí me gustaba porque era la forma de apoderarse por completo de la columna D con la dama y la torre, presionar sobre el alfil y después buscar una diagonal correcta para el alfil de E2. El negro intenta activar su dama y su alfil presionando en G2 y aquí nuevamente el jaque permitía a la dama por un lado defender G2 y apoderarse de esta forma de la columna. Torre séptima pondrás y partida ganará, pero no es tan claro y la posición sigue siendo leve ventaja blanca como todas las variantes que estamos viendo, sobre todo porque el alfil no está jugando mucho, hay un peón aislado, habría que seguir presionando y trabajando la partida. Dice torre F2 defendiendo G2 y ahora en esta posición nuevamente el blanco tiene la columna D, la dama centralizada. ¿Cómo ha cambiado la posición con respecto a cuando las negras tenían la dama centralizada y parecían que sus piezas iban a hacer gran daño a la posición blanca? Alfil B3 para tener el alfil protegido y no tener la dama esclavizada. No nos tenemos que olvidar siempre que piezas que están en el aire habitualmente se caen. De paso puede haber algún truco con el alfil si llega a quedarse clavado. Y acá la jugada correcta ya era apoderarse de la columna C, controlar C8 para que no haya presión. Y esta posición, ahora sí la torre entró en séptima, es más difícil desalojarla. Es de clarísima ventaja blanca, ya que el alfil está presionando flanco dama. Este punto está tranquilamente defendido. Capturarlo produce la pérdida del alfil de A8. Entonces el negro tendría que ver cómo proteger su segunda línea y que no caiga el peón. Sería jugar con torre 8, lo que hace que la posición sea bastante difícil después de sostener. Sin embargo, yo sabía que el alfil tenía que estar en esta diagonal. Le busqué otro camino. Alfil de 1.
pero se permitió la activación de la dama, que podría llegar a incomodar un poco a las piezas blancas. Aquí ya el negro estaba apurado de tiempo y comete un error grave. Lo correcto era seguir con la actividad de la dama, presionando G2, esclavizando a la torre de 2 en su defensa, y podría haber seguido algo así, y la posición es una pequeña ventaja blanca, como viene pasando hace rato en la partida, pero nada más que eso, ya que ahora sí ambos reyes están con ciertos problemas, quizá el negro un poquito más por este alfil tan potente, pero la torre juega, la dama juega, el alfil juega y el alfil negro también juega. Llené el tablero de flecha de tanto juego que hay. Sin embargo, en el apuro de tiempo y este alfil que es muy molesto, el negro comete un error bastante grave, que es aflojar el flanco rey. Afloja muchísimo al peón de G6. Acá con alfil de 1 prácticamente se obtenía ventaja decisiva. Ya se está amenazando capturar en H5. H4 para sostenerlo, alfil C2, y es imposible defender G6. Entonces ya se está perdiendo un peón y ahora sí la posición es decisiva clara, decisiva ventaja blanca. Tengamos en cuenta que la torre va a entrar en séptima y la posición va a ser muy difícil de defender. Yo jugué con la misma idea alfil E2, que es más lenta, porque rey H7, dama D3, no tengo el alfil viniendo a C2 rápidamente. Y ahora sí existe H4 y estoy perdiendo un tiempo. A pesar de todo, esta posición, debido a los peones débiles, sigue siendo una ventaja blanca importante, ya que la dama puede venir a G4 y la presión le va a costar a las negras seguramente un peón. Después de alfil E2, el negro intentó dama E1, creyó que podía venir a presionar por G3, ¿no es cierto?, el avance del peón, la dama G3, pero simplemente dama D3 hace que H4 y dama por G6 controle G3 y la posición sea completamente desesperada para las negras. Ahora los jaques en H5 combinados con alfil C4 no le dan chances a las negras de salvar la partida, por lo que el negro decidió abandonar. Nuevamente podemos repasar la posición crítica de la partida. Me parece que es esta, luego del error blanco en la apertura con E5, intentando jugar contra el alfil negro de G7. A ver si podemos borrar la flecha. Ahí está. Toda la posición crítica de la partida es esta, la que resume la frase "la tragedia de un tiempo". El negro podría haber tranquilamente jugado F6, culminando con la estrategia de la apertura muy acertada, ocupando las casillas claves con sus piezas, y F6 rompía el centro blanco y activaba al 100% todas sus piezas, ocasionando al blanco serias dificultades y a lo máximo que podía aspirar a un final inferior con un peoncito de menos que tendría que haberlo sostenido. Sin embargo, quizás intentó jugar con precaución dama C8 y el blanco logró acomodarse. Bueno, espero que le haya gustado la partida. Creo que es una partida interesante, una lucha típica de la Grunfeld, donde el blanco tiene el centro y el negro activa fuertemente sus piezas, lo presiona. Los estoy viendo en una semana, en algunos días, con otra partida, y espero que sigan disfrutando del ajedrez. Hasta luego.